La cifra que te dieron para construir tu casa no es un presupuesto, es un señuelo. Es un señuelo para que piques y que digas, la verdad que no es tanto, creo que puedo llegar a eso. Pero hoy vamos a desarmar esa trampa y vamos a ver cuál es el número real para poder construir tu casa. La verdad que como arquitecto, la principal causa de obras abandonadas y de familias estresadas no es por falta de dinero, sino de que es un poco la falta de claridad al principio del camino. La industria en general normalmente te da un número que es simplemente lo básico, que es la mano de obra y los materiales. Pero sin embargo, hay un montón de otros gastos ocultos que no te lo dicen. Y desde mi punto de vista eso es una irresponsabilidad, porque si desde el comienzo vos no tenés claro realmente cuánto vas a gastar en terminar tu casa, con ese monto vos organizás toda tu vida. Vos vas y sacas un préstamo o vendés el auto o los ahorros que tenés, decís, bueno, tal vez me falta un poco y pedís prestado. Muchas veces el costo real de una obra asusta, pero es preferible tener una verdad dura al principio que una mentira que te embarque en todo un viaje y que a mitad de camino te des cuenta de que, no sé, llegaste al 70% de la obra y te falta un montón todavía. Entonces, este video se trata un poco de eso. Hoy no vamos a estar hablando de fantasía, sino que vamos a estar hablando de el costo real que es construir un hogar, no de cuánto sale una obra. Bueno, y por esto es que vamos a desglosar un poco qué costos ocultos normalmente no te los dicen, pero que sí hay que tenerlos en cuenta para que uno se pueda organizar de antemano y que el proyecto pueda llegar a buen puerto. El primero de los 4 puntos es los costos burocráticos, es el valor del papel. Esto, antes de empezar a construir nada, son los primeros gastos que uno tiene que normalmente rondan entre los 5 y 8% del costo total de la obra. Así que si vos ya tenés pensado cuánto sale la mano de obra y cuánto salen los materiales, el 8% más o menos de eso hay que sumarle en esta etapa inicial. Esto tiene que ver un poco con los planos, los permisos, los honorarios profesionales, el pago a los colegios profesionales, si tiene algún tipo de deuda el terreno, es ponerse al día. Así que si pensabas que solamente era empezar y construir, no, hay todos estos puntos anteriores que uno tiene que tener en cuenta y van ampliando el presupuesto. El segundo punto que no muchos tampoco tienen en cuenta es la conexión de servicios. Muchas veces los terrenos o le falta algún servicio y hay que hacer una ampliación de red, o por ejemplo el gas cruza del otro lado y tenemos que hacer un cruce de calle. Eso no solo es dinero, sino que también es tiempo que va retrasando el inicio de la obra. Pero para poder iniciar una obra hay que tener agua, luz y ya tener previsto el tema del gas. Varía mucho, por ejemplo, si con el tema de las cloacas uno no tiene red cloacal en las calles, entonces tenemos que prever dentro del terreno que tiene que haber un biodigestor y un lugar drenante en el terreno. Y esto, juntando toda la conexión a los servicios, probablemente ronde un 2% del total de la obra. El punto número 3, la verdad que es algo que recomendamos, pero que no mucha gente lo hace, que es tener un colchón financiero de aproximadamente un 15% del valor total de la obra. Este colchón financiero lo que te permite es tener la seguridad de que si sucede cualquier imprevisto, uno tiene ese respaldo para poder responder rápidamente. Muchas veces, no sé, acá en Argentina lo que sucede es que subió el dólar, se devaluó la moneda y las cosas que uno tenía pensado un presupuesto determinado, al final terminan saliendo, no sé, 2 veces más. Entonces, al tener este colchón financiero, tal vez podemos afrontar esa suba de precios o que el proveedor no nos trajo los materiales a tiempo y el constructor nos siguió cobrando. No sé, llovió un mes y los materiales se arruinaron. Pudo haber pasado muchas cosas. Hay que entender de que la obra es un proceso de mucho tiempo y al tener un proyecto que lleva mucho tiempo, o sea, pueden suceder muchas cosas. Así que este punto es muy importante tenerlo en cuenta. Y el punto número 4 son los costos post obra. El constructor, o sea, llega hasta la etapa de pintura, llega hasta la etapa de colocación de pisos y queda la casa construida realmente, que es lo que se le pidió.
Ahora faltan las terminaciones finas, que son los muebles de cocina, los placares, las luminarias, las cortinas, el parquizado. Faltan un montón de pequeñas cosas para que la obra termine siendo un hogar y no simplemente una obra. Porque el constructor, cuando terminó la instalación eléctrica, te dejó un portalámpara y una lamparita. En el baño, o sea, tenés todo ubicado, pero falta la mampara, por ejemplo. O por ejemplo, se fueron y quedó todos los escombros alrededor de la casa. Está limpio, está acomodado, pero falta el parquizado, por ejemplo. Y esto no tiene que ver con el diseño de interiores o el diseño del paisaje, sino que ese equipamiento básico es lo que le falta a la casa para que termine siendo un hogar y poder vestirla y ya directamente mudarse. Y en mi experiencia, esto es aproximadamente el 10% del costo de la obra. Que si uno no lo tiene previsto desde el comienzo, uno llega con la obra terminada y le faltan todas esas cosas. Así que esto es, la verdad, que un golpe durísimo al final de la obra, porque vos no te podés mudar sin tener, por ejemplo, el placard o el mueble de la cocina terminado. Y sin embargo, este tipo de trabajos son personas especializadas y que sale bastante caro. Bueno, y este video la verdad que no es como para asustarte, pero sí como para que tengas en cuenta que cuando te pasan un presupuesto, normalmente se está pensando solamente en el costo de obra, que tiene que ver los materiales por un lado y la mano de obra por el otro. Y te dicen, sí, el valor de la obra es aproximadamente de tanto. Ah, perfecto. Entonces uno rápidamente hace cuentas, si un metro cuadrado me sale tanto, bueno, lo multiplico por la cantidad de metros cuadrados y decís, sí, sí, yo puedo. Entonces te embarcás en todo un proyecto y cuando empezás a contratar a un profesional y él te empieza a decir de que necesitas esto, que necesitas lo otro, el permiso de allá, que necesitamos tener los servicios para poder empezar, que los imprevistos, y cuando terminaste la obra y ya muy cansado y tal vez sobreendeudado porque no tenías un montón de gastos que no tenías previsto, tenés que contratar al paisajista para que te acomode el parque porque la obra quedó con un montón de escombros en los alrededores. En la cocina todavía no podés guardar ni las ollas porque no tenés mueble. Entonces es muy, muy importante tener en cuenta todos los gastos que vas a tener a lo largo de la obra y que vos estés preparado. Además, a lo largo de la obra hay un momento que es cuando uno termina la obra gruesa, que pensás que tenés un montón de dinero. Decís, pucha, si ya tenemos casi lista la casa y tengo todavía un montón de resto, y ahí es cuando por ahí hay que ser muy centrado con los números, porque si uno tiene un presupuesto definido, hay que respetarlo. Porque si vos ves el avance por un lado y decís, ah, pero tengo un montón de dinero y empezás a cambiar materiales que son un poco más caros y después no tenés plata como para hacer los muebles. Pero bueno, tener un presupuesto realista, la verdad que te da paz mental a lo largo de toda la obra. Y eso es muy importante porque un proyecto puede llegar a ser un verdadero infierno. Bueno, y ahora que ya sabes el número real para poder hacer tu obra, te voy a ayudar a defenderlo. Porque en el próximo video lo que vamos a ver son las 5 frases que usan normalmente los constructores para sacarte más dinero de ese presupuesto. Bueno, mi nombre es Santú, diseñador de espacios memorables, y nos vemos en el próximo video.